Hola jóvenes, buen día. El día de hoy vamos a ver el tema de análisis dimensional. Muy bien, para eso tenemos que recordar lo siguiente o saber lo siguiente. La notación, ya, para análisis dimensional es un corchete. Quiere decir que se usa un corchete. ¿Y esto cómo se lee? Esto se lee del siguiente modo. Análisis, ya, análisis dimensional. ¿Ok? Eso es lo que significa el corchete. ¿Ok? Por ejemplo, ustedes se dan cuenta aquí, esta es la dimensión de x, ¿ok? Dimensión de x es igual a acá. Fíjense, L, M y T son dimensiones, ¿sí? Que lo vamos a explicar más adelante. Mientras que A, B y C, estos son exponentes, y esos exponentes, pues son números reales, ¿ok? Entonces tengan en cuenta eso, son números reales. Vuelvo a repetir. Ahora, vamos a recordar lo siguiente aquí. Esto es muy importante que ustedes recuerden o conozcan. Las magnitudes fundamentales que se encuentran en el sistema internacional. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas magnitudes fundamentales existen? Existen 7 magnitudes. La longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa y la cantidad de sustancia. Lo que a nosotros nos importa son sus dimensiones, ¿ok? Es decir, lo siguiente. La dimensión de la longitud es una L, ¿ok? L mayúscula. De la masa es una M, del tiempo es una T, ¿ok? De la temperatura es el signo teta, ¿ok? Intensidad corriente es una I, de intensidad luminosa es una J, su dimensión, y finalmente la cantidad de sustancia es, ¿ok? Entonces estas son las 7 magnitudes fundamentales. A su vez, nosotros vamos a trabajar aquí con magnitudes derivadas, que existen varias magnitudes derivadas. Estas son unas con las que más se trabajan, ¿ok? Tenemos el área, su magnitud o su dimensión, perdón, es L cuadrado, ¿ok? Así como el volumen, su dimensión L al cubo, y así de cada uno tiene ciertas dimensiones, ¿ok? Entonces es muy importante recordar estas dimensiones. Vuelvo a repetir, existen otras magnitudes derivadas, ¿ok? Ya yo en su práctica y le voy a estar bajando, ¿sí? Una lista de todas las magnitudes para que ustedes puedan tener en cuenta. Muy bien, tenemos que recordar ciertas propiedades. Ya, fíjense acá. Toda dimensión, toda dimensión de un número real siempre es igual a 1. ¿Ok? Por ejemplo, yo te digo, ¿cuánto será la dimensión de 8? La dimensión de 8, ¿cuánto es? Es 1. ¿Ok? No te olvides eso. Fíjate acá, la dimensión de x y y. Tú cuando tengas esto, tú tienes que hacer lo siguiente. Sacarle dimensión a cada término. O sea, dimensión de x por dimensión de y. ¿Ok? ¿Y qué sucede acá en esta fracción? Haces lo mismo. Le sacas dimensión al numerador, en este caso a x. Y también le sacas dimensión a y. ¿Ok? ¿Y qué sucede acá? Fíjate. La dimensión de cx, si a ti no te dice el valor de esta c, hace referencia a que es una constante. ¿Okay? Y como es una constante, hace referencia a que es un número real. Entonces la dimensión simplemente será x. ¿Ok? Dimensión de x. Entonces esas son 1, 2, 3, 4 propiedades que tú tienes que recordar. Muy bien, jóvenes. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. A ver, atentos. Y dice lo siguiente. Determina la ecuación dimensional de la velocidad. Ok, fíjense, me da la fórmula. Esta es la velocidad. Su fórmula es distancia sobre tiempo. Entonces, lo primero que tú siempre tienes que hacer es dimensionar. O sea, profe, ¿qué es dimensionar? ¿No? Ponerlo entre corchetes. O sea, la dimensión de la velocidad, ¿a qué va a ser igual? Dices, sencillo. Dimensión de la distancia. Muy bien. De la distancia. ¿Ok? Y le sacas su dimensión también al tiempo. Muy bien. Ahora, aquí tú tienes que acordarte de lo siguiente. Escucha.
lo que hemos visto hace un momento, ¿ya? Lo que vimos hace un momentito. La distancia, ¿qué es? Es una longitud. ¿Cuál es su dimensión? L. Ya está. Entonces dices que la dimensión de la velocidad, eso es igual a ¿quién? Reemplazas, le pones su dimensión, L. Muy bien. Tienes L. Ahora, abajo tienes el tiempo. ¿Cuál es su dimensión del tiempo? La T mayúscula. ¿Sí? Así de simple, ¿no? Ya está. Ahora, fíjate, ahí no queda el ejercicio. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a sacar la dimensión, ¿ya? O la ecuación dimensional, en este caso de la velocidad, nunca queda de esta forma. Siempre tiene que quedar de manera lineal. Y esto es una fracción. Entonces, la T que tú ves abajo, hay que subirlo. ¿Y cómo lo subes? Del siguiente modo. Fíjate. Dimensión de la velocidad es igual. Arriba tienes la L. Eso se queda normal. No pasa nada. Y la T cuando sube, sube como T, pero menos 1. Ya está. Y esa sería la ecuación dimensional de la velocidad. ¿Cuánto es? LT a la menos 1. Y si nosotros comprobamos aquí, en nuestras magnitudes derivadas, te vas a dar cuenta acá. Mira, velocidad. ¿Cuál es su dimensión? LT a la menos 1. Y eso es lo que nosotros aquí estamos comprobando. ¿Te das cuenta? Ahora veamos el segundo ejemplo. Determina la ecuación dimensional de la aceleración. ¿Pero a qué es igual la aceleración? A velocidad entre tiempo. ¿Qué vas a hacer? Fácil, le sacamos su dimensión. Dimensión de la aceleración es igual a ¿quién? Y le sacamos la dimensión a la velocidad. Muy bien. Y también le sacamos la dimensión a ¿quién? Al tiempo. Ya está. Finalmente, simplemente vamos a reemplazar esas dimensiones. ¿Cuál será la dimensión de la velocidad? Lo acabamos de hallar. Aquí está LT a la menos 1. Copia eso. LT a la menos 1. ¿Entre quién? Entre el tiempo. ¿Y el tiempo cuál es su dimensión? La T. Entonces yo te dije que nunca puede quedar así en una fracción. Eso tiene que estar siempre de manera lineal. Entonces esta T va a subir. ¿Y cómo sube? Del siguiente modo. A ver. LT menos 1. Esta T también sube como T menos 1. Y finalmente, ¿cómo queda? Fíjate acá. L, T por T sigue siendo T. Solo se suman los exponentes. Es decir, menos 1, menos 2, menos 1, menos 1, perdón. Eso es menos 2. Y ya encontramos la ecuación dimensional de la aceleración. Y mira, comprobamos en nuestras magnitudes derivadas. Aceleración. ¿Cuál es su dimensión? LT a la menos 2. Y ahí está. Muy bien. Ahora vamos a continuar con el tercer ejemplo. ¿Ok? Con el tercer ejemplo. Donde me dice lo siguiente. Determina la ecuación dimensional de la velocidad angular. ¿Cuál es la formulita? A ver. Velocidad entre radio. Entonces, ¿cuál será el primer paso? Muy bien. Sacarle dimensión. ¿Sí? O sea, en pocas palabras, le ponemos en corchetes. Así de simple. ¿Ok? Muy bien. La dimensión de la velocidad, que yo sé que ustedes ya lo saben. ¿Entre quién? Entre la dimensión del radio. Perfecto, a ver. Lo hacemos del siguiente modo. La dimensión de la velocidad angular, eso es igual. Dimensión de la velocidad, lo vimos hace un momento. ¿Cuánto es? LT a la menos 1. Muy bien. Dimensión del radio. A ver, aquí ustedes tienen que saber lo siguiente. El radio, ¿qué es el radio? ¿No? Es una distancia, ¿ok? Entonces el radio, por ser distancia, es una longitud. ¿Y cuál será su dimensión? Una L. Ya está. Fíjate, ¿qué puedes hacer aquí? Sencillo, mira. Se va L y se va L. ¿Cuánto te queda? T menos 1. Y esa es la dimensión de la velocidad angular. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente vamos a ver el número 4, donde me pide determinar la ecuación dimensional de la viscosidad dinámica. ¿Ok? Que me da como fórmula,
masa entre distancia por tiempo. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Sencillo, hay que dimensionar. Sacamos la dimensión. Arriba tenemos masa. Muy bien. De abajo tenemos a la distancia. Le sacamos dimensión a la distancia. ¿Por quién dice? Por la dimensión del tiempo. Ya está. Finalmente diremos lo siguiente. Masa. ¿Cuál es la dimensión de masa? M mayúscula. Bien. Debajo, distancia. Su dimensión. La distancia es una longitud. O sea, L por tiempo. ¿Cuál es la dimensión, perdón, del tiempo? Una T. Acuérdate que yo te dije. ¿Qué te dije yo? Que esto no puede estar debajo. Esto tiene que subir. ¿Ok? ¿Y cómo sube? Del siguiente modo. Fíjate acá. L sube arriba como L menos 1. T, ¿cómo sube? Como T menos 1. ¿Ok? Y ya encontraste la ecuación dimensional de la viscosidad dinámica.